que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Plop. Esta es la ley con la que tuvo que lidiar el profeta Daniel, con uno de los decretos más fascistas que jamás hayan existido, en donde de repente por decreto de Estado el gobernante se había erigido como Dios, y como si fuera poco tenían que adorarlo a él y a ningún otro Dios. Entonces el que no obedeciera a esa ley sería enviado al pozo de los leones. Este decreto nos muestra que el fascismo es siempre una forma de gobierno que es como una excusa jurídica, que tiene como único fin perseguir al pueblo santo de Dios. Ese es todo el meollo del asunto, pues es como una estratagema, una idea para tratar de aislar a aquellos que no están dispuestos a transigirse en su adoración a Dios. Un momentico, puedes pasar cualquier ley que quieras, pero con relación a la adoración a Dios, voy a seguir adorando a Dios en espíritu y en verdad. Entonces ahí es donde ellos saben perfectamente que esta es la consecuencia de sus leyes religiosas. Es algo que se repite perfectamente en nuestros días. Ustedes saben muy bien, hermanos, lo que vimos en el 2020. Hay un poder en esta tierra que sabía perfectamente que cierto grupo de personas no iban a estar dispuestas a violar los mandamientos de Dios en relación con la ley sanitaria de Dios descrita en Levítico. Y por supuesto que todo lo que ocurrió en el 2020 fue llevado a cabo para tratar de aislar específicamente a ese grupo de personas. Por eso fue que vimos a una ministra de Chile decir que ella tenía una lista de quienes no habían recibido el bautismo negro. Plop. Otro aspecto que nos revela este pasaje bíblico es que la orden puede que no venga directamente del rey, sino que también puede venir de aquellos que hacen parte de su gobierno, lo que nos muestra nuevamente que el fascismo es una forma de gobierno democrática. Es como que se nos hace ver que el fascismo no es democrático. Pues claro que es democrático, y claro que la mayoría se impone por la fuerza bruta para imponer su religión sobre la minoría. El fascismo, por tanto, es colectivista y busca el bien común de la nación y sobre las leyes y sobre los derechos humanos de la minoría. Ahora, del fascismo del imperio medo-persa, saltemos al fascismo judío. ¿Verdad? Es increíble. Es que la expresión parece difícil de entender. ¿Fascismo judío? Y Jesús dijo que con la vara que mides serás medido. Y los judíos implantaron también en Jerusalén un gobierno fascista. El único objetivo era ¿cuál? Matar a Jesús. ¿Y acaso entonces es coincidencia que los judíos fueran luego perseguidos por un gobierno fascista? Es de locos, hermanos. Y es que no hago solamente referencia a Hitler, porque sabemos que el cristianismo en la Edad Media fue fascista. Ahora no olvidemos que Hitler pasó leyes sanitarias, leyes animalistas, donde estaba prohibido matar a una vaca de acuerdo a como se describe en la Biblia, de acuerdo a la ley de Dios. Por supuesto que estos librepensadores del fascismo sabían perfectamente que esa ley que había pasado Hitler iba a estar en contravía del judaísmo. El judaísmo te dice que debes derramar la sangre del animal a la tierra. Y por supuesto que si tú sacas una ley en donde cortarle o degollarle el cuello a un animal es maltrato animal, pues eso va en contravía específicamente con las leyes de la Torá. Es que ellos lo saben perfectamente, hermanos. La historia se repite una y otra vez. Ahora, se suponía que Jerusalén debía ser una ciudad respetuosa de la libertad de conciencia, de los derechos humanos. Es decir, se suponía que en Jerusalén debía haber libertad de culto, porque era algo deseable. Si tú quieres evangelizar,
pues tú necesitas a personas libres que ejerzan su libertad de culto libremente. De otra manera, ¿cómo vas a hacer para evangelizarlos si esas personas tienen miedo de aprender una nueva religión porque saben que se van a meter en problemas con la religión oficial del rey y que aquel que predique o practique otra religión pues va a recibir la pena de muerte? Es obvio entonces que si queremos evangelizar necesitamos que haya libertad de culto. De otra manera, no puede ser posible lograr que un individuo se despoje de los dogmas preconcebidos. Pero si Dios quisiera evangelizar a través de un decreto a punta de miedo, para Dios sería muy fácil enviarle un rayo del cielo a todo aquel que no lo adore, y de inmediato esa persona morirá. Pero Dios ha dejado al ser humano en libertad para que tome la decisión que más le convenga. Y en relación con el fascismo judío, nosotros vemos el primer decreto fascista en esa nación. Leamos en Juan capítulo 11, versículo 50. ¿Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Es un decreto claro del fascismo y esta vez increíblemente viene del pueblo judío. En este caso el fascismo indica que un hombre inocente debe morir por el bien del colectivo, y es lo que el fascismo llama el bien común, en donde el ser humano ya no tiene derecho a buscar su propia felicidad, sino que debe buscar la felicidad del grupo. Y esta es la agenda que vimos muy clara en el 2020. Tú ya no debías buscar tu propia salud, sino que debías buscar la salud del colectivo. Te decían que no te pusieras aquello en el brazo por ti, sino por los demás. Recontraplop. El fascismo nos enseña la gran mentira de que el colectivo siempre tiene la razón. Sin embargo, la historia siempre nos ha enseñado una y otra vez que es el individuo quien siempre tiene la razón. Todas las guerras están basadas en este pasaje del fascismo judío. Generalmente en una guerra siempre se dice que deben morir algunos por el bienestar de la nación. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el colectivo es inmoral e impone por la fuerza bruta su inmoralidad, cobijada bajo un manto religioso? En este caso también vemos que los líderes judíos habían pasado de ser parte de la familia humana para ahora ser parte de la familia draconiana. Leamos en Juan capítulo 8, versículo 44 al 45. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Jesús revela aquí que los fariseos habían pasado de ser de la familia humana a convertirse a la familia draconiana. Ahora su padre era el diablo, es decir, el dragón. Y por tanto, como hijos del dragón, los fariseos obedecían a su padre dragón. Es decir, ellos iban a implantar en Jerusalén esta teocracia fascista que iba a perseguir a las minorías. Entonces Jesús nos muestra que el fascismo odia la verdad, porque al fascismo lo único que le interesa es el poder y el bienestar. Esto es algo que nosotros hemos visto en estos últimos tiempos desatarse de una forma impresionante. De esto advirtió el profeta Isaías. Leamos en el capítulo 59, versículo 14. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Las palabras que Jesús les habla a aquellos que no atesoran la verdad, que en ese momento eran los fariseos, son bastante interesantes. Leamos en Juan capítulo 8, versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Hermanos, y es que hasta un niño puede entender las palabras de Jesús. Pero los más estudiados de Jerusalén, los maestros, no podían entenderlas. El asunto aquí es claro, es que la familia del dragón
no puede entender el lenguaje del amor, de la paz y de la verdad. En este caso, el único lenguaje que entiende el fascismo es el lenguaje de la guerra, del dinero y del poder, hermanos. Es curioso que el presidente Donald Trump dijo que en el primer día de su gobierno iba a acabar con la guerra de Rusia versus Ucrania. Y ya han pasado más de 17 días y la guerra todavía sigue y se va a intensificar mucho más. En estos momentos que hago el video, Donald Trump ha anunciado que va a enviar una ayuda económica astronómica para seguir desatando la guerra en Israel contra el supuesto grupo Hamas en la Franja de Gaza, y que inclusive está dispuesto a llevarse a todos los palestinos de esa región y reubicarlos en otra parte. Básicamente lo que estamos viendo es el cumplimiento de ese interés de la religión evangélica de hacer de Jerusalén ese centro de gobierno de el Cristo solar, del Maitreya, para ellos darle la bienvenida a esos 1000 años de supuesta prosperidad con la cual el Maitreya solar o el Cristo solar gobernará aquí en la tierra. No nos olvidemos que era también un deseo de Hitler darle la entrada, la bienvenida a los 1000 años de supuesta prosperidad con los que se vivirán en esta tierra, gobernados con el Cristo solar, cosa que no aparece en la Biblia por ningún lado. Yo no sé esta gente de dónde sacó esto, y no sé de dónde la iglesia evangélica predica que Jesús gobernará desde la Jerusalén terrenal por 1000 años en esta tierra. Es algo de locos. Finalmente, el fascismo judío llegó a una fase culminante cuando se une con el fascismo romano. Es de locos. Como dice la palabra, si dos andan juntos es porque están de acuerdo. Y resulta que el imperio romano es descrito en Apocalipsis 12 como el gran dragón escarlata que persiguió a la Virgen María para matar al niño Jesús. Es impresionante. Entonces vemos que la unión que se da entre los judíos y el imperio romano tiene un solo objetivo, y es matar a Jesús. Hermanos, ¿será que esto es lo que se está repitiendo en los tiempos finales, cuando la nación de Israel está unida con el Vaticano y con Estados Unidos, siendo el Vaticano la bestia y Estados Unidos la imagen de la bestia? Es decir, que podemos ver claramente la repetición de la unión entre el fascismo judío y el fascismo cristiano. Un objetivo claro es el que tienen, y es el de volver a perseguir al pueblo santo de Dios, imponiendo una supuesta ley, así mismo como lo hicieron con Jesús. Leamos en Juan capítulo 19, versículo 7. Los judíos les respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Miremos el fascismo, hermanos, es una cosa de locos, se inventan las leyes. Nosotros tenemos una ley. A ver, ¿dónde está esa ley, hermanos? ¿Acaso existe esa ley en la Torá, donde aquel que se haga hijo de Dios debe morir? A ver quién me la muestra. La acusación contra Jesús es tan absurda que de entrada es